Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Buen Vivir, el espacio en donde las preguntas son más importantes que las respuestas. El día de hoy el tema es la universidad. A mí me gustaría empezar por el tema de su valor. ¿Cuál es el valor de la universidad hoy en día? Se dice muchísimas cosas. La universidad ya no sirve, la universidad es cosa del pasado, la universidad genera empleados pero no emprendedores. O sea, hay gente y hay un discurso cultural en el que se ve a la universidad como algo del pasado y algo poco útil en el presente. ¿Cuál dirían ustedes que es su valor? Yo diría que en la actualidad, o sea, la universidad ya no cumple la misma función que cumplía cuando se creó. O sea, cuando se creó era un espacio para la reflexión, abierto al pensamiento, abierto a algo no tan material como actualmente lo vemos, creería yo. Actualmente creo que su propósito es más bien crear empleados, crear trabajadores y bajo ese esquema yo creería que en ciertas ocasiones cumple su función y hay ciertas ocasiones en las que no cumple su función. Entonces creo que va a depender de cada persona cuáles sean los objetivos que tenga, pero en esencia diría que no está cumpliendo del todo su función. ¿Cuál es su función? Pues en esta parte como de generar, crear trabajadores, creería que no lo está haciendo del todo porque muchas veces te ves a empresas que contratan personas de universidad y demás y es como tienes que capacitarlos en el trabajo y muchas veces digamos, en la universidad te enseñan cosas que luego muchas veces las personas dicen, es que no estoy aplicando nada de lo que me enseñaron en la escuela, o sea, lo Sí. estoy aprendiendo de nuevo, me tengo que estar certificando, tengo que estar capacitándome, entonces dices, bueno, ¿de qué me sirvió pasarme 4 años en la universidad si ahora vengo al trabajo y me tienen que enseñar otra vez todo lo Me la que... pude haber saltado. Exactamente, entonces bajo este esquema actual como de crear trabajadores, crear empleados, creería yo que no está cumpliendo del todo. O sea, y no todas las universidades, quizá hay algunas, en algunas carreras, algunas universidades que lo estén cumpliendo, pero en una norma general yo creería que no. Pero tú apuntas a que su función es crear empleados, Sí, crear actualmente, trabajadores, exacto, yo creo que fuerza laboral. actualmente ese es el objetivo al que apunta todo el mundo, ¿no? Como voy a la universidad para conseguir un mejor trabajo. Ok, Ujú. un acercamiento. ¿Qué opinas tú, Rick? Ahora, a mí me gustaría empezar con la parte, digamos, del origen de la universidad, para también determinar, como bien nos preguntaba, su valor. Hay que recordar que las universidades surgen en la Edad Media, concretamente el siglo XI, siglo XII, y surgen a partir de las escuelas, de las llamadas escuelas catedralicias, que eran recintos donde los religiosos iban a estudiar diversos temas y eran sobre todo los tópicos, vaya, supremos de la reflexión humana, los temas de naturaleza celestial, de cómo se debe de vivir, de, vaya, los temas referentes al intelecto. En ese sentido, las universidades surgen en un continuo diálogo entre filosofía y teología. Y en este origen de las universidades se entendía muy bien que la formación o la educación es un elemento necesario para vivir bien y para vivir feliz. Entonces, al menos en este primer acercamiento, las universidades no tenían como finalidad simplemente producir obreros o gente que pudiera dedicarse a un determinado oficio, sino que la gente se formara en los temas de los cuales dependía su felicidad. ¿Pero en qué sentido te ayuda a vivir bien? En el sentido, y quisiera empezar por ahí, en el que un poco este pensador griego Aristóteles tiene un texto que se llama La Metafísica que inicia con una sentencia contundente que va a ser retomada en la Edad Media por Santo Tomás de Aquino y después por Dante, que es, todos los hombres por naturaleza desean saber. Mm. Y eso es una aseveración muy fuerte porque implica que todos tenemos un anhelo profundo, una necesidad vital por saber. Entonces, se sigue que nuestra felicidad, que nuestra plenitud como seres humanos depende de nuestra formación. No necesariamente, y bueno, ahí está el tema de si la universidad es única y llanamente para producir emprendedores, ¿no? Eh, para estos pensadores de corte más bien clásico, será no. La universidad tiene que ver con que la gente tenga en su mente, en su alma, ciertos contenidos que a su vez les sean de provecho.
¿Se enseñaba virtud? ¿Se enseñaba moral ahí? Por supuesto, digamos, había algo que se le conocía como el Studium Generale, ¿no? Los estudios generales. Y después había algo que se le conocía como el Trivium y después el Quadrivium. Eso significa las 3 vías y las 4 vías respectivamente. En las primeras 3 vías se enseñaba retórica, lógica y dialéctica, entendida como dialéctica como filosofía. Y en el Quadrivium era como todas estas enseñanzas más bien de corte, la aritmética, la astronomía, eh, la geometría y la astronomía, ¿no? Creo que ¿volví a decir astronomía? No. Sí, No. sí. ¿Sí? Bueno, sí, es astronomía, aritmética Es y astronomía, ajá, aritmética, geometría y música. música. Esas son las que integran el Quadrivium. Para quien no sepa, Rick, ¿qué es la dialéctica, la retórica? ¿Cuál otra dijiste? La retórica, la dialéctica y también, si no mal recuerdo, la gramática. La retórica es como arte o esta técnica, esta habilidad de hablar en público. ¿A esa se refería en ese momento? ¿O La tenía otra retórica tiene connotación? que ver con el arte de hablar bien, Mm. ¿no? Bueno, es el quehacer que se dedica a las formas del discurso, ¿no? Cómo hablar bien y cómo hablar bien en público. Y no solamente cómo hablar bien en un sentido estético, sino que lo que uno diga esté bien fundamentado. Argumentos. Ujú. ¿Qué hay de la dialéctica? La dialéctica tiene que ver, es como uno de los sinónimos que, por ejemplo, Platón va a utilizar para la filosofía. Él le llega a llamar al filósofo dialéctico y la idea es básicamente la persona que utiliza el logos, ¿no? El encuentro con el otro a través de la palabra. Ese diálogos literalmente significa como a través del logos. Ese encuentro a través de la palabra, esa argumentación, ese método dialéctico que vemos mucho en los diálogos de Platón, este método socrático de Mm. preguntas y respuestas. Lo que estamos haciendo ahora sería dialéctico. Exactamente. Buenísimo. Bueno, la pretensión es esa, ¿no? Claro. Que Que nos digan en los comentarios, ¿no? que sea Igual le digno. dicen, Víctor no se calla. Es más Oye, retórico. oye, y Pino habla. Y la gramática es esto como lo entendemos ahora de la estructura de oraciones, el acomodo de las palabras. Sí, digamos que la gente se adentrara en el estudio del latín, porque en ese Ok. entonces la lengua culta y la lengua de la cultura era principalmente el latín. Vale. Pues entonces, teniendo este contexto histórico, aterricémoslo ahora, si les parece, a la actualidad. Yo hablando con un grupo de amigos les preguntaba cuál es o sea, para qué habían estudiado la universidad. Y me llamó la atención que muchos de ellos me dijeron que para ellos era como era un paso a seguir, o sea, como algo que ni siquiera se cuestionaban. Era, pues es lo que toca. Claro. Es el siguiente paso en esta estructura que se nos ha dicho, que nuestros papás nos meten en la primaria, secundaria, prepa y bueno, ahora va a la universidad. Entonces, parece que es un paso ciego, ¿no? Y pues la pregunta es esa, ¿qué valor tiene hoy en día? ¿Tiene que tener valor? Las aulas siguen llenas, por ejemplo. O sea, la gente le sigue dando un valor. En las escuelas privadas, la gente sigue pagando cantidades insanas de dinero para que sus hijos estudien ahí. Tiene un valor. ¿Cuál creen que sea? Pues yo creo, o sea, yo sigo como firme en esta parte que actualmente parece ser un paso, como mencionas, a seguir para conseguir un buen empleo. O sea, yo creo que ese es el fin último. O sea, siempre está en nuestra mente incrustada esta idea de, bueno, ya estudié la primaria, luego sigue la secundaria, luego la preparatoria, luego vas a la universidad, consigues un buen empleo con la carrera que hayas estudiado, te metes a esta empresa, vas escalando y un día vas a poder llegar a ser el jefe, ¿no? Es como la idea general que todos tenemos. Bajo esa idea, pues me parece que, pues sí, la universidad cumple un papel más en esta escalera como social que debemos de seguir. O sea, es un peldaño por el cual todos tendríamos que pasar, pero yo creería que no necesariamente del todo. O sea,
si lo pensamos en esta idea más actual. Mi amigo recomendándoles que no estudien. No. Puede tener un punto. Ojo, es A que, ver, a venga, ver, yo lo veo. Ya viene escandalizado. Exacto. Es que, a ver, Hasta se acomodó el suéter, güey. exacto. Es que, a ver, ahí te va mi lógica. A ver, Ricardo, me dirás Ah. qué opinas y tú también, JP. Ujú. Dijimos que en un inicio la universidad se creó con el fin de pensar, de cultivarte, pues sí, de crecer en distintas áreas. Antes la universidad, pues no era como que tú podías elegir una carrera, ¿no? Entras y está todo este glosario de temas que ya van de cajón, ¿no? Tronco Temas, común en general. exactamente, que tenía que ver sobre todo con filosofía, matemáticas y teología. Era como lo de cajón y lo único que había. O sea, Derecho. Y la también. música. exacto. Pero poco a poco fue creciendo, pero en un inicio era como tú no puedes elegir de cierta manera, sino que estos son los temas que te entran de cajón. Tú ahorita puedes entrar y elegir si estudias ingeniería industrial, si estudias filosofía, matemáticas, contabilidad, distintas carreras, ¿no? Que tienen diferentes ramas y diferentes cosas que han crecido mucho, ¿no? Pero a lo que voy es, en un inicio se buscaba crecer a la persona, cultivarla y, pues sí, que tuviera una vida feliz y demás, que estaba reservado a ciertas personas, porque también era algo que no estaba abierto a todos. Ahora, actualmente se ha buscado que la universidad se abra a más personas, o sea, a todo el mundo, pero con un fin distinto, ya no tanto con la reflexión, sino más con la materialización, o sea, con la instrumentalización. O sea, la universidad es un instrumento que busca que produzcas, o sea, que Sí. generes algo, o sea, en este caso Que seas dinero. valioso para el mercado laboral. Exacto, que seas útil en la vida, o sea, pues sí, digamos, que tú seas de provecho, o sea, muchas veces ocupa esta palabra, ¿no? Que tengas una vida de provecho. Ahora, yo creo que bajo esa idea o bajo ese esquema, yo creería que no forzosamente tienes que ir a la universidad para ser una persona de provecho, o sea, para trabajar, a eso me refiero. Sin embargo, yo creo que la universidad sí es útil para cultivarte como persona como seguía siendo en un inicio. Cosas como filosofía, por ejemplo, se tiene esta idea, tú lo sabrás mejor que nosotros, que es como, pues, ¿de qué vas a vivir? O sea, Sí. regresando a esta idea de que actualmente vemos a la universidad como una cosa más instrumentalizada, ¿no? Porque ¿para qué vas a estudiar algo que es para pensar si más bien tienes que estudiar algo que es para trabajar? Entonces yo creo que bajo esa idea no todos deben de o deberían de pensar en la universidad como una vía para trabajar y generar recursos, porque pues no es su propósito, o sea, no era su propósito desde un inicio. Aunque actualmente así la vemos, no forzosamente por estudiar una carrera vas a tener un buen empleo, o no por estudiar la universidad forzosamente vas a tener las herramientas necesarias para generar riqueza, ¿no? Que es lo que se espera. Yo bajo esa idea creo que no todos deben de plantearse el estudiar una carrera universitaria. Que ahora, si tu idea es cultivarte, crecer en sabiduría, en conocimiento y todo esto, pues sí, la universidad es necesaria e indispensable, ¿no? Pero se puede hacer también fuera. Sí, pero creo yo que tienes una guía más estructurada y tienes a los profesores como una especie de, no sé cómo decirlo, Como guías. exacto, como guías, pues ellos ya han pasado ese camino que tú estás recorriendo y tú no puedes aprender, o sea, hay muchas cosas que tú no puedes aprender solo, a eso me refiero, ¿no? Definitivamente. Necesitas una guía, forzosamente. O sea, es como la filosofía, la física y demás. Pues sí, tal vez yo abro un libro de física y lo puedo leer, pero no puedo entender. Son cosas que otra persona me tiene que, digamos, Eso está dar. interesante. Y ahora, hay una analogía que me gustaría traer a la mesa, que creo que va en el sentido de lo que comenta Víctor, y es que cuando uno va a la universidad, además de adquirir estos conocimientos teóricos y prácticos para ponerlos al servicio de los demás, más que para producir, para poner al servicio de los demás, uno se da cuenta de que la universidad es una especie de microcosmos. Es básicamente como un mundo en pequeño. Ujú. Y mucho atendiendo también a la etimología, al origen de la palabra universidad, universitas, la totalidad, ¿no? Cuando uno va a la universidad, aprende a civilizarse de alguna manera, se educa. Y es que el pensamiento se afila cuando uno está en contacto con los demás. Es decir, si uno estudia filosofía por su cuenta, corre el peligro de no tener esa réplica, de no tener ese otro que te diga, tu razonamiento es incorrecto, es deficiente.
Entonces, en ese contacto con los otros, en la universidad, uno aprende, además de estos conocimientos, aprende también cómo es que se dan esos conocimientos. Aprende digamos, el ecosistema de cómo surgen los pensamientos. Eh, es algo que quería traer a colación porque uno en la universidad un poco aprende a cómo funciona el mundo en pequeño. Es como una especie de antesala, una preparación. Y también uno puede ir, digamos, recuerdo una breve anécdota en la universidad de una clase que era sobre textos filosóficos, ¿no? Y en esa clase íbamos a ver como distintos temas, la cuestión del espíritu para los griegos y para la demás tradición. Y recuerdo que era la primera clase y conforme algunos entraban, había quienes llegaban tarde, había quienes se iban de pronto, había quienes estaban muy atentos, había quienes estaban en su teléfono, había quien tomaba notas, había quienes no tomaban notas, pero todo eso es, digamos, un microcosmos, es lo que te está diciendo cómo funciona el mundo allá afuera en algún grado, ¿no? Podríamos decir mínimo, pero la vida es algo así como que una clase, ¿no? Hay quienes llegan tarde, hay quienes tienen más desorden, hay quienes... Entonces uno Quienes va, no tienen interés. quienes no tienen interés. Entonces, el aula y el contacto con el otro un poco que te va enseñando y va ampliando tu cosmovisión. No creería que es algo que uno puede eh, prescindir nada más por una Porque puede. razón, porque por una razón mañanera, ¿no? Con un pensamiento mañanero. Ujú. Yo, las cosas que me cayeron en cuenta, porque yo era un ávido crítico de la universidad, pensé en no estudiarla, yo ya estaba seguro de que no iba a estudiar, luego finalmente la estudié y ya estando ahí dije, yo me voy a salir, yo quiero salir a producir y no necesito la universidad para poder producir dinero. Pero ahí les van ciertos 20 que me cayeron, que considero que la universidad te da y que son valiosos. Número 1, la conexión que creas con tus compañeros es única. O sea, es un ambiente en donde todos están viviendo, bueno, al menos en tu carrera, en tu salón, están viviendo y pasando por los mismos retos, están teniendo los mismos profesores, se están hablando de los mismos temas y tienen cosas en común. Entonces es una experiencia como muy bonita en comunión. O sea, todos estamos juntos en esto y todos nos ayudamos para lograrlo. Entonces se crea como una especie como de camaradería muy linda, que creo que también se puede crear en un espacio laboral, pero en la universidad es especial, es única. Número 2, y aunada a esta, hablando del ambiente laboral, es un espacio donde puedes cometer errores y está bien cometerlos. Es un espacio que invita a cometer error, a experimentar y por tanto puedes tomar más riesgos. Por ejemplo, en la carrera de cine, bueno, en el área de cine de la carrera de comunicación, algo que me llamó la atención y tú estuviste en ciertas proyecciones, tú veías ciertas proyecciones y decías, esto nadie lo vería, o sea, como que no hay mercado para esto, está muy raro, o por los temas como... Muy experimental. Sí, exacto, y eso es algo que se da en la universidad, que puedes hacer en la universidad, tomar riesgos, cometer errores, para que en el mundo laboral ya no los cometas. Número 3, te da rutina y te da disciplina, que también la puedes conseguir por aparte, pero me parece que hay personas que les viene muy bien. O sea, decir vas a tener ciertos castigos, por así decirlo, si no cumples con el tiempo, si no cumples con la fecha de entrega, si no llegas con cierta... bueno, es que no, en la universidad en esta no te piden como que vengas, Sí. pero en algunas carreras será como de traje, de saco y de corbata. Después, yo considero que el estudio en sí mismo es valioso. Porque muchas veces llevándolo a este pensamiento como instrumentalista dices, ¿de qué me va a servir esto? O sea, este conocimiento que estoy teniendo no se va a traducir en mi campo laboral, no se va a traducir en dinero. Entonces es inútil. Yo creo que el hecho de estudiar en sí es valioso. Se puede argumentar por procesos cognitivos, porque te ayuda al cerebro. Así yo lo dejaría. El hecho de hacer tareas que no quieres y que no te gustan y que son difíciles, también considero que es valioso. O sea, también está mucho este discurso hoy en día de si no te gusta, pues busca otra cosa. Busca lo que completamente te apasione y muchas veces se confunde con que todas las partes del proceso de lo que hagas te gusten. Y si no, es que hay algo mal, hay algo mal y tienes que buscar otra cosa. Considero que hacer cosas difíciles y que no te gusten tiene su valor. Y por último, a mí me parece válido, y yo también lo veo en parte así, ver a la universidad como un club social.
esto que se dice mucho de ahí vas a sacar contactos, yo considero que sí, es valioso sobre todo en el mundo laboral o en el mundo del emprendimiento. Vas a conocer a personas que con esta conexión especial que les digo que se puede generar, pues vas a estar como en el tope de su mente cuando piensen en a quién conozco que sepa de esto y que sea un buen tipo. Ah, pues conozco a Víctor, que estudié con él. Como que facilita esas conexiones futuras en el ambiente profesional. Pero, por ejemplo, ahí buscar la conexión por la conexión y lo que deriva de la conexión o que surja, digamos, accidentalmente. Sabía que ibas por ahí porque es algo de lo que hemos hablado. Yo soy de los que surja accidentalmente, pero no podría categorizar como algo malo. O sea, aquel que busca un objetivo en común y que encuentra a esa persona como medio para tener ese objetivo. O sea, se oye como muy utilitarista porque lo es. Yo soy de la idea de que si Víctor me cae bien y qué chingón que podamos hacer algo después. Pero si no me cae bien, no voy a forzar algo para conseguir. O sea, no me gusta, pero tampoco. O sea, creo que puede ser estratégico. ¿Tú sí lo ves mal? Pues digamos, justo como lo mencionabas, ¿no? Parecería que no se está viendo a la persona como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo más. No se le está dando en ese sentido como el peso real a su dignidad como una persona que tiene deseos, que tiene anhelos, que tiene otros planes, que... Y creo que generalmente ese tipo de relaciones suelen terminar mal, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Sí. En los comentarios que nos pongan qué opinan, ¿no? O sea, de que es un semillero de futuras relaciones profesionales, lo es. Sí. ¿Tú qué opinas, Vic? O sea, el ver a la persona como... Pues es que no es verla enteramente como un medio, pero sí como aprovechar esta cartera de gente que conoces. Pues Escucha el término. esta Como cartera. una cartera. Exacto. Como un objeto. es que ahí aprovechar. saco aprovechar. billetes, Es que exacto. aquí me gustaría regresar a lo que comentaba desde el Vamos a principio. debatirlo, coño. Es que justo yo quiero aquí regresar a algo que yo comentaba desde el inicio. O sea, a ver, justo hablando de que en la universidad es un universo pequeñito, por así decirlo, donde tú puedes ver un poco cómo funciona el mundo. Si nos damos cuenta aquí, tenemos como dos visiones contrastantes, ¿no? Uno, ver a la universidad como en este sentido del buen vivir, de que te ayuda a crecer a nivel personal ciertas cualidades, ¿no? Que te ayudan a ser feliz, te ayudan a tener una vida, podríamos decir, un poco más completa, una visión del mundo un poco más detallada, más fina. Pero también por el otro lado vemos esta parte más instrumentalizada de la universidad, ¿no? De los contactos, de los recursos que te ayudan para conseguir un buen trabajo. Tú lo mencionabas, ¿no? De tener un espacio en donde poder cometer errores para no cometerlos allá afuera en el trabajo. En lugar de decir, para cometer errores aquí, en mi persona, que no vaya a cometer allá afuera en mi vida, más que pues en el trabajo en sí. Entonces, creería yo que, ojo, en este mundo como tan actual, pues yo creía que todo el mundo sí debería de plantearse el entrar a la universidad, pero por las razones correctas. O sea, tener en claro por qué se entra a la universidad y bajo este... Ya me está Es que te estás desviando. Yo te pregunté Sí. cuál es tu opinión sobre ver. Y la espiroqueta de la chafalana. Exacto. Perdón, es sobre- que me estoy haciendo pelota yo O sea, solo. sobre pero sí. verla como un semillero de contactos. Yo la vería No mal. únicamente, pero es parte de... Es que, a ver, algo que veo en este tipo de ideal que dicen, que de alguna forma estoy de acuerdo, pero no puedo dejar de pensar en que vamos a ser reales, güey. O sea, vamos a pensar en nuestro futuro porque necesitamos comer y necesitamos dinero. ¿No? Y para conseguir ese dinero necesitamos ser valiosos a la fuerza laboral, al mercado laboral, a crear empresa o a emprender. Entonces, pues sí, se oye muy bonito eso de, oye, no veas a las personas completamente como medios, pero pues también, ¿por qué no aprovechar un poco esa amistad que ya tienes para poder crecer juntos? O sea, no tiene que él no crecer para que tú crezcas. Pueden crecer los dos y puede ser conveniente para ambos. ¿No? Claro, que sea, Sí, es cierto. digamos, un acuerdo, más que un aprovechamiento en términos de aprovecharse de, Ah, no. que sea un trabajar conjuntamente Sí. y que todo lo bueno que venga sea un poco accidental, que sea natural, como parte de ese mismo proceso en el que conoces a alguien y pueden profesionalmente, académicamente,
crecer juntos. Eso. Yo lo veo así. Saliendo de la universidad, imagínate que conocí a Rica en la uni y digo, o sea, para este trabajo que tengo o este proyecto específico, me vendría muy bien. O sea, necesito una perspectiva filosófica, necesito a una persona estudiada en filosofía. Me meto a LinkedIn, reviso muchos perfiles y digo, bueno, hay gente muy preparada. Pero, o sea, tú también. Y luego está Y luego está él. Y luego Me apareció luego hasta el Barry. fondo. No. Para lo que voy es, pero pienso, chinga, pues no había uno en mi salón que era muy inteligente, que me cayó muy bien. Nunca fuimos demasiado amigos, pero qué buen tipo era. Me llevé muy bien con él y ya no sé qué ha sido, pero sé que era muy inteligente. O sea, es a lo que me refiero, como a tener en la mente como ese. O sea, en inglés se dice top of mind, o sea, como tenerlo en el tope de la mente. Y en latín. En latín no tengo idea, güey. Pero como crear esa conexión Ok. para que en el futuro, o sea, tal vez haya personas que cumplen más el requisito para el trabajo específico que yo tengo. Pero yo ya conozco a Ricardo. Ya sé que es buena onda, me acuerdo que era amable y me acuerdo que era honesto, se manejaba con valores. Entonces probablemente le voy a dar mejor, lo voy a invitar al proyecto a él. ¿No? Así yo veo el escenario ideal. Qué bien, dice. Pues convenimos. Vaya, Buenísimo. siempre y cuando, insisto, no se caiga en esta perspectiva más utilitaria, Sí. más de buscar ese fin a toda costa. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Sí. ¿Algo más que abonar o aquí se acabó todo? No, sí. A ver, yo quería hacer la pregunta desde un inicio de qué opinan ustedes de que la universidad se vea como un instrumento, o sea, en el sentido de que ya tenemos carreras que parecería que están nada más porque la moda así las exige, o sea, que son carreras de moda, porque eso es algo que se ha hablado mucho, de que en las universidades, A sobre ver, todo ¿cómo las... cuál? Ahí te voy. Hay muchas. No, a ver, se ha visto que, por ejemplo, muchas universidades, sobre todo las públicas, tienden a tener carreras como se pensaban, o más bien, sí, carreras que aluden o incitan a cómo se originó la universidad en un principio. Carreras como filosofía, matemáticas, por ejemplo, yo que quería estudiar física, casi ninguna escuela particular tiene la carrera de física. Esa la tienes que normalmente cursar en una escuela pública. Uh-huh. Cosas que tienen que ver con matemáticas y todo este rollo, solamente en escuelas públicas. Las escuelas privadas suelen instrumentalizarlas un poquito más en el sentido en el que, bueno, el campo laboral requiere ingenieros, requiere arquitectos, requiere esto, pues son las carreras que voy a tener porque ellos van a ser quienes también van a poder pagar estos estudios. Cosas por el Filosofía, estilo. eso es realmente triste. Sé de datos de la universidad en la que vamos. No se inscribió ninguna persona a este nuevo semestre a la carrera de filosofía. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Sí. Pero es a lo que voy. O sea, la gente quiere comer, ¿no? O sea, la gente quiere... O sea, pues es que sí estamos en un mercado en el que hay mucha competencia y hay que destacar. Y no Pero es que también ve las consecuencias de eso. O sea, ve las consecuencias no de mercado, sino la histeria general en la que vivimos, las tasas de suicidio, el descontento general, la ansiedad generalizada, la depresión crónica. Toda la gente no están estudiando filosofía exactamente, pero hay una repercusión social muy fuerte. Tiene un punto. Es cierto. Vaya, es cierto, esta matrícula de filosofía año con año va descendiendo y es alarmante porque es, vaya, el quehacer de conocimiento que se preocupa por cómo debemos vivir, por cómo vivir bien, por cómo disponernos, cómo estar en disposición a la excelencia, por ejemplo. Entonces, eso nos habla, nos es un diagnóstico de qué está faltando, nos dice hasta cierto punto de cómo el alinear todo esto a maximizar ganancias, pues está teniendo también sus consecuencias, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, las universidades al día de hoy, y lo digo con descontento y con tristeza, muchas de ellas no sean transmisoras de cultura, sino que sean transmisoras de ideología, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay algo que está ocurriendo al interior de las universidades. No se están creando intelectuales que apoyen o que configuren una cultura o que aumenten los bienes intelectuales para disponerlos
para todos, sino que muchas veces se transmiten ideas preconcebidas, Eso. prejuicios, polarización, ¿no? O sea, dirías que parece que en algunas universidades no se busca llegar a la verdad. Se busca afirmar premisas que se tienen. Y lo más triste es que hay muchas universidades que ni siquiera tienen este compromiso vital con la verdad. Lo platicábamos hace un momento, pero mucha gente allá afuera está comprometida con un relativismo muy incipiente, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad existe, quién sabe, Depende de cada quien. Depende de cada quien. Y es una postura muy peligrosa, te lleva a implicaciones muy peligrosas. Sí. El hecho de decir que alguien pueda hacer si le viene en gana o si a él le parece correcto, por ejemplo, ejercer violencia con otra persona, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre que toda esta parte más bien originaria de la universidad, de las universidades catedralicias de Bolonia, de París, de todas estas universidades como productos intelectuales de Occidente, que esa visión de conocimiento de excelencia se esté cambiando por un modelo de negocios, tiene estas otras implicaciones, de que la gente no sabe lo que debería de saber. O sea, dirías que este ímpetu por seguir premisas ideológicas e intentar imponerlas de alguna forma o permearlas en los estudiantes tiene que ver con temas de dinero, o sea, que sean carreras que se busquen, que sean populares. Como no entendí tu pregunta. O sea, ¿cuál es la razón por la que muchas universidades se inclinan a, en vez de tener la intención de buscar la verdad, de descubrirla, que su intención más bien sea permear ideología? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Sería un tema de negocio como apuntas? Sería un tema... a ver, habría que pensarlo detenidamente. Es una buena pregunta. Lo que podría decir, como en un primer momento, es que el hecho de que uno comparta ciertas ideas o ideologías, por supuesto que le puede garantizar un puesto, ¿no? Por supuesto que le puede garantizar una cierta comodidad en el estado en el que se encuentra, en su trabajo, en su entorno académico. El no alzar la mano para decir que algo no está bien. Y sobre todo participar de este espíritu filosófico que muchas veces muchas veces es pensar en otra dirección, ¿no? No necesariamente por llevar la contraria, sino pensar en otra dirección. Este lema de la Ilustración que aparece en Kant, que es sapere aude, piensa por ti mismo, ten la valentía de pensar por ti mismo. Y muchas de esta falta de compromiso con la verdad de algunas universidades, lo que te arroja es eso, como el seguir una cierta agenda que probablemente en cierto entorno a la gente sí le permita obtener un puesto o por lo menos estar relativamente bien aceptado en el medio en el que se desenvuelve, que no se le tache de tal o cual, ¿no? Pero no hay ese compromiso con pensar, con ese pensamiento autónomo, con ese pensamiento que toma una distancia y dice, no te comprometes con la verdad, con que la verdad existe. Pues yo sí creo que existe la verdad, porque de eso parte la ciencia, de y eso la parte filosofía. todo. Si no presupones que la verdad es posible de descubrirse y de acceder, entonces, ¿qué sentido tiene todo? Exacto. Es el nihilismo, es el subjetivismo, el relativismo incipiente en el que vivimos todos los días. Fantástico. Pues aquí se termina, mis amigos. No, a ver, acaban de Es comentar. un buen punto, sí. Creo que estamos de acuerdo en que la universidad... Drop the mic. Cállese. No me interrumpa. Sí hay más allá, hay menos allá. Si hay más allá, hay menos acá. Hay que hacerle memes, güey. Sí. Hay que hacerle stickers para que los puedan comentar. Inserten sus mejores memes de Armando Hoyos. De Armando Hoyos. Del maestro Armando Hoyos. Armando Hoyos. Es que si nunca te habíamos visto con lentes, se ves No, sí. interesante. Sí. Sí, pero no Sí. con esos lentes, me parece. Ajá. Caray, Te hay que ves ser bien, más, amigo. Más Exacto. observador. Te ves intelectual. Te ves intelectual. Y con ese speech. Dios Todavía mío, más, güey. todavía Pues más. muchas mío. gracias, qué amables. Vic, ibas a decir algo, güey. Sí, yo quería comentar
que, a ver, estamos de acuerdo en que, combinando un poco lo que decimos, ¿no? La universidad es provechosa en cuanto nos ayuda o nos tiene que ayudar a crecer, pero las personas lo que están buscando es, pues, conseguir chamba. O sea, Eso. para eso quieren entrar a la universidad. Quiero conseguir chamba. ¿Cómo podemos hacer que no se pierda esta parte necesaria que mencionamos de, bueno, generar recursos, pero no dejando de lado el crecer a nivel personal, ¿no? Crecer a nivel espiritual, a nivel mental, incluso a nivel físico, ¿no? Que muchas universidades también creo que deberían de promover aún más esta parte del deporte, Sí. de la parte física, no dejarla de lado, el ir al gimnasio, el hacer pues ciertas actividades, yo que sé, atletismo, fútbol, lo que ustedes decidan. Pero cómo combinarlo, o sea, cómo hacer que no se pierda una cosa por solamente buscar la otra. Me gusta mucho tu pregunta y a mí me parece que es esencial que la universidad tenga esta perspectiva de cuestionar, no de imponer ni de permear ideología, sino de cuestionar. Porque me parece muy valioso que entres como estudiante con ciertas nociones de lo que tú piensas sobre ciertos temas culturales, académicos, pero que el rol de la universidad sea, ¿por qué piensas eso? ¿Qué bases tienes para pensar eso? ¿Qué argumentos tienes? Te presento estos otros. Hay gente que piensa esto y que se abra un debate y hay clases donde se puede debatir muy padre, muy rico y en un ambiente de querer descubrir la verdad, más que esta intención de a ver quién gana el debate, a ver quién es el chingón aquí para decir lo que dice, quién es más escandaloso incluso. Eh, Porque pasa mucho en las universidades, o sea, pasa mucho el yo te vengo a dar argumentos para destrozar tu punto, pero ni siquiera con la intención de vamos a descubrir la verdad y campos en común, sino vamos, te voy a demostrar que yo aquí soy chingón y que mi punto es el válido. Eso sería, perdón que te interrumpa, nada Sí, ¿no? más rápido. Eso sería como la parte erística, o sea, de ser bueno en la discusión, en el debate, Retórico. en retórico Sí, por ganar, ¿no? eso. Pero nosotros estamos o procuramos apelar a este sentido más bien dialéctico de, bueno, Ujú. encontrar la verdad de forma conjunta. Sí, y que ustedes lo han tenido, lo hemos tenido también entre nosotros y es muy enriquecedor. O sea, si tú vas con la intención, imagínate que un profesor llega a la clase con una intención de que puede que todos tengamos perspectivas distintas, opiniones distintas sobre un tema, pero ¿qué pasa si la intención es buscar los puntos en común entre todos? O descubrir si hay alguno, o si no hay alguno. Cuando tienes ese pensamiento, o sea, yo con amigos que tenemos puntos de vista sobre temas fundamentales opuestos o muy distintos, llega un punto en la amistad o en el compañerismo en el que dices, oye, ¿por qué piensas esto? ¿O qué te hace pensar de tal forma? Y llegas a conversaciones bien padres y te das cuenta de que en muchas ocasiones ni siquiera están tan distantes de lo que piensan. O sea, tienen puntos en común que son muy importantes y que tal vez las diferencias son pues ya más, unas cosas más técnicas o menos relevantes, porque lo fundamental ahí está. Me parece que teniendo esa perspectiva de ser un espacio de cuestionamiento y de diálogo, creo que fomentaría mucho intelecto, más que gente que repite lo que escucha en clases, estos pensamientos mañaneros o sí, o sea, como ser la persona que está abajo de un pisotón, no sé si me estoy dando a entender, pero de un discurso que la universidad te quiere plantear, casi casi imponer, y que te señala, pero de una manera muy inteligente. O sea, no te señala directamente, te señala como haciendo sentir una especie de culpa o de que no perteneces y que por tanto lo que piensas no va por ahí, no es válido. Claro. Ahora, digamos, retomando este sentido como más trascendente de la universidad o con miras a la trascendencia de la universidad, creería que incluso si alguien admite y reconoce su circunstancia y dice, yo quiero ir a la universidad para obtener un mejor trabajo, Ujú. para darle una vida digna a mi familia, ayudar en mi casa, me parece algo honesto, me parece algo noble. Ujú. E incluso así, digamos, el ir a la universidad a sabiendas de que adquirir conocimiento siempre va a perfeccionar tu eficacia
en el quehacer al que te dediques. Yo suelo comentar que, por ejemplo, la filosofía es un potencializador de muchas áreas. Tú puedes estudiar tu primera carrera en Derecho y te estudias una maestría en filosofía y es un potencializador Sí. de prácticamente cualquier área de conocimiento. Entonces, el tema es, para hacer lo que sea que hagamos, conocer es indispensable. Y un poco para retomar la cita de Aristóteles, Ojo. traigo otra cita de Dante Alighieri, en su texto El Convivio, que de hecho él retoma esta cita de Aristóteles y dice así: como dice el filósofo al comienzo de la primera filosofía, todos los hombres por naturaleza desean saber. El motivo de que sea así puede ser, y es que toda cosa, empujada por la providencia de la naturaleza primera, tiende hacia su propia perfección. Por lo que, dado que la ciencia es la última perfección de nuestra alma, en la cual reside nuestra última felicidad, todos por naturaleza estamos sujetos a desearla. Cuando habla de ciencia, ¿a qué se refiere? ¿A la ciencia como la conocemos hoy en día? ¿Este convenio de científicos? Es como una excelente pregunta y tiene que ver con la sabiduría en un sentido amplio, de la ciencia de, vamos, digamos, el hecho de aprender, Ajá. digamos, los contenidos que enriquecen al alma. O sea, la Mm. sabiduría entendida en un contexto amplio de todo saber humano, la ciencia. Y lo que están diciendo es bien fuerte porque dicen, nuestra felicidad, nuestra plenitud última depende de eso. Entonces, muy probablemente la universidad te va a enriquecer y te va a edificar de una manera en la que no lo imaginas. Y hace algún tiempo me enviaban un artículo que era sobre el tema de la ignorancia y era algo así como que, bueno, está este refrán popular de que, bueno, pues mejor ignorantes y felices que sabios y depresivos y demás. Lo cual es completamente una mentira. El cerebro tiende a atrofiarse. Entonces la gente que es más ignorante es también más infeliz. El cerebro para mantenerse en correcto funcionamiento, liberando su química y demás, tiene que estar aprendiendo constantemente. Entonces, un poco lo que estos estudios más modernos en neurociencia nos han dicho es que la intuición que tenía, por ejemplo, Platón, de que el proceso de formación es algo que corresponde a toda la vida, pues es cierto. Eso es lo que deberíamos hacer. Y los productos culturales de eso, del que la gente se forme más, de que tenga un compromiso con la sabiduría, con esta ciencia en sentido amplio, serían otros, serían el hecho de que exista una alta cultura todavía y que no el común denominador sea ver La Casa de los Famosos o este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero ahora, sobre lo que hablabas de esta frase de Dante, como decía, la ciencia enriquece al alma, ¿no? Pero la ciencia perfecciona el alma. Perfecciona al alma. ¿Todo conocimiento enriquece al alma? Ahí entra, digamos, una distinción, porque muchas veces hay quien dice, bueno, ¿podemos conocer cosas malas? Sí. En un sentido muy clásico, no. Porque lo que se conoce es el bien. Y siempre conocer en ese sentido es provechoso y es bueno, ¿no? Aprender cosas incluso sobre el mal para evitarlo, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, San Agustín tiene un tratado sobre el mal. También Santo Tomás de Aquino. El tema es, la inteligencia tiene un compromiso fiel con la bondad. Si se es inteligente, se es bueno. Pero hay personas que son astutas, que adquieren conocimientos prácticos y de cierto tipo para cumplir sus fines, pero no es que sean inteligentes, no participan de la bondad. Son mañosos. Son mañosos, son astutos, ¿no? Pero hay una diferencia ahí. Me gusta la diferenciación. Algo mencionabas recientemente. Bueno, a mí me gustaría plantear un tema que pues ya no tendremos demasiado tiempo para profundizar, pero me gustaría dejarlo sobre la mesa tal vez para un episodio posterior o intentar acercarnos al menos un poco a esto, que es una de las grandes críticas que se le hace a la universidad hoy en día es
esta crítica de que nos hacen elegir a una edad súper temprana, a una edad en la que todavía no sabemos o todavía no nos hemos desarrollado lo suficiente ni hemos interactuado lo suficiente con la sociedad como para saber a qué nos queremos dedicar. Porque esa es la idea, ¿no? La universidad, estudias esto para dedicarte esto por el resto de tu vida. Y pues es una crítica que está sustentada porque de los que logran terminar la carrera, entre el 50 y el 60% se dedican a algo relacionado. A lo que estudió. Es decir, la mitad de los que estudian en la universidad Se dedican a lo que estudiaron. se dedicaron a lo que estudiaron. Los otros a otra cosa distinta. Entonces, Hacer podcast y eso. Exacto, hablar. ¿qué hay sobre esto? O sea, consideran que es una edad en la que no se le puede pedir a un que es adolescente todavía, ¿no? Sí. Pues sí, a un puberto adolescente. Que elija. Puberto adolescente. O que pretenda saber a qué se quiere dedicar por el resto de su vida. Yo creería que, al menos en el sentido actual, como se ve la universidad, yo creo que está mal en el sentido de, pues, ¿a qué te vas a dedicar toda tu vida? Lo que yo sí creo que es muy provechoso es estudiar la universidad. O sea, si entrar a la universidad, yo creo que es necesario. Si tienes la oportunidad, entra. Ahora, si no sabes a qué te quieres dedicar, o sea, si no sabes si quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero industrial, ingeniero en ciencia de datos o así, Filosofía. O hazle como yo, si te gusta todo, pues filósofo. Exacto. No, pero a lo que voy es, todos tenemos una noción de qué cosas nos interesan. Sí. Ahora, las personas, por ejemplo, dicen, pues es que a mí me gusta mucho la construcción, ¿no? Pues no sé si ser ingeniero, si ser arquitecto, algo por el estilo. Si no estás profundamente convencido de qué quieres estudiar en cuanto a una profesión que te va a llevar a un trabajo específico, mi recomendación es, y creo que es un camino que difícilmente va a fallar, es regresa o haz una ingeniería inversa de qué cosas te gustan en lo general y regresa a qué área básica o primordial, por así llamarlo, cumple con algunas de esas cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, pues me gusta mucho la computación y me llamó la atención la inteligencia artificial, pero también como que me hace ojitos la carrera de ingeniería industrial porque ven finanzas y la economía también me gusta mucho. Bueno, haz una ingeniería a la inversa de qué carrera como fundamental ve esas cosas. Bueno, matemáticas, física, son áreas materias que ven muchas de esas cosas o que esas cosas surgen de esas áreas las fundamentales. Implican. Exactamente. Entonces podrías ir y estudiar una de esas carreras. Y más adelante en la vida, cuando tengas más claridad de qué te gusta, vas a terminar trabajando en inteligencia artificial, a lo mejor terminas trabajando en algo relacionado a la ingeniería, en algo relacionado a esas cosas que en un principio te llamaban la atención, pero teniendo un fundamento muy primordial de todas esas cosas. Entonces, creería yo que el elegir carrera a una temprana edad no va de elegir una cosa específica, sino de elegir una cosa muy general. Filosofía, matemáticas, química, comunicación. Física, comunicación, ¿No? Derecho. Derecho. Sí, una cosa no tan específica. No te vayas a la ingeniería de ciencia de datos, no. No te vayas a administración de empresas de entretenimiento. Exactamente. O sea, lo hiperespecializado. No, creería yo que te tienes que ir a algo muy general porque eso también te va a abrir los ojos a qué hay allá en el mundo. Quiero dar un ejemplo. Yo estoy en ingeniería física. Yo nunca me habría esperado que me gustaran mucho las finanzas, por ejemplo. Pero resulta que muchos de los físicos se van a trabajar en temas de finanzas. Yo no sabía que ahí, por ejemplo, puedes terminar en esa rama de trabajo. Una cosa muy general te abre la puerta a conocer de muchas cosas muy específicas. Por ejemplo, yo entré porque quería aprender sobre el cosmos, el universo, por cómo se evapora el agua y demás, pero resulta que terminé haciendo cosas de inteligencia artificial, cosas financieras que me terminaron gustando. Y hablando en un podcast. Exacto. De la buena vida. Pero creía que estas cosas no las había podido haber conseguido en una carrera como más especializada. Es un buen punto. Como, no sé, justo, administración de empresas. Pues me hubiera quedado únicamente con la parte numérica incompleta, porque eso también muchas veces no se entiende, que muchas carreras más específicas ven cosas incompletas. O sea, ven la parte utilitaria que hablábamos en el inicio de cómo aplico esto que las matemáticas descubrieron
en una cosa muy particular y específica, muy utilitaria de, bueno, quiero minimizar mis costos, aumentar mis ganancias y quiero construir un edificio bien padre. Pues está cool, pero quizá te estás perdiendo de más cosas que son incluso provechosas y que quieras que no, te van a ayudar también incluso a nivel personal. Entonces yo diría, y lo doy como recomendación, cuando elijas una carrera, no elijas una carrera específica, elige una carrera un poquito más abierta. Un poco la recomendación sería ir a los básicos. Exacto. Ir a los primordiales. Ir a los básicos. ¿Y cuál es el básico de básicos, mi querido Rick? El básico de básicos. La filosofía. La filosofía. La filosofía. Que estudió ese nene. Yo quisiera ir cerrando con este tema de que además la universidad, en este aspecto de la formación, implica un deber moral, en tanto que todos estamos comprometidos con nuestra propia felicidad, con nuestra plenitud y en cierta medida con la de los demás, el servir a los otros. El formarse es algo así como un deber moral. Si no, uno va por la vida haciendo toda clase de estragos. Y para esto traigo un par de citas de este texto que es como muy familiar aquí en El Buen Vivir, que es Camino de San José María Escrivá de Balaguer. El punto 332 dice: al que pueda ser sabio, no le perdonamos que no lo sea. El punto 335 dice: una hora de estudio para un apóstol moderno es una hora de oración. Estudia con empeño. Si has de ser sal y luz, necesitas ciencia, idoneidad. ¿O crees que por vago y comodón vas a recibir ciencia infusa? O sea, hay un llamado fuerte a la formación y hay gente que se dedica a servir a los otros por medios materiales, pero también hay bienes intelectuales y hay que acrecentarlos. Y por último, como en este mismo llamado, ya desde el Antiguo Testamento, en los proverbios escritos por Salomón, hay una llamada fuerte a la formación que es: el principio de la ciencia es el temor de Dios, es el temor del Señor. Los necios desprecian sabiduría y disciplina. El tema es, si uno quiere vivir bien, si quiere participar de esa plenitud, de esa excelencia, de ese buen vivir, tienes que formarte. Es algo que es imprescindible. Yo quiero cerrar con una frase que dice mi mamá. No sé si es suya no sé si es originaria suya o si la escuché de otro lado, pero ella dice que quien no es, o sea, se nota quien no estudió la universidad. Y va mucho por este lado de cómo se expresa, cómo se comporta, de qué habla, qué tanto sabe de la cultura en general. Y sí, lo he probado, he tenido intuiciones de, esta persona parece que no, o sea, por la forma en la que se comporta parece que no estudió la universidad. Entonces yo creo que sí es valioso en ese sentido. Ahora, también entiendo que la universidad es un privilegio. Exactamente. Y es un porcentaje, pues, chico el que tiene la oportunidad de acceder. Entonces, digamos que esta frase va directamente a las personas que tienen la oportunidad y que no la toman. Solo haciendo como esa acotación. Sí, el entender que estar en la universidad es una gran bendición, un gran privilegio. Sí. Y que si tus papás te pusieron ahí, es una decisión muy sensata. Entonces te conviene aprovecharlo. Y bueno, simplemente como recomendación, dentro de esta charla y dentro de la preparación, me encontré un artículo que me pareció muy valioso, de donde retomé algunos puntos, que es acerca de la historia de las universidades de Benedicto Chuaqui. Benedicto Chuaqui. Okay. Hay que dejar un clip nada más de eso de Rick intentando decir el nombre. A ver, vamos otra vez. Acerca de la historia de las universidades de Benedicto Chuaqui, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me pareció un muy buen artículo. Okay. Y me gustaría cerrar con esta estadística para que la gente, es que a mí me sorprendió, o sea, de una manera gigante, este tema de que la universidad es un privilegio, pues se muestra con esta estadística. De cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, 92 la cursan. 84 llegan a nivel superior. De estos, 39 ingresan a la universidad y solo de 20 a 28 concluyen la carrera. ¿Y cuántos se titulan? Habría que preguntar a mí. Aparte, cierto. Pues yo creo que se refiere a la conclusión de la carrera, ¿no?
¿O no necesariamente? No necesariamente. Bueno. Es que una cosa es acabar tus créditos y acabar como Y todas otra tus cosa, materias y otra sí. cosa es obtener tu título. Como mi buen, ¿no? Como yo. Eso me dolió. Ese fue el buen vivir, el espacio donde las preguntas son más importantes que las respuestas. Pregunta para debate en los comentarios. ¿Se les ocurre alguna? ¿Les parece valiosa alguna? ¿Qué se titularon? ¿De qué se titularon? ¿De qué se titularon, mis amigos? Pues ya está. Nos vemos en el siguiente episodio. Me gustó mucho. OVNI en bono. OVNI en bono.